Muy bien. Entonces, recordando nuevamente, en la clase anterior, en el taller anterior, armamos o trabajamos únicamente un concentrado de tres parciales. El primer parcial, recordemos que estos datos pues, los obtuvimos de manera directa, son valores constantes que no están cambiando. Únicamente fueron requeridos, por ejemplo, en cada aumento que fueron aplicados esos parciales. Aquí tenemos el segundo parcial, el semestral, y al final sacamos el promedio de estos tres momentos. Y estos mismos datos o esta información son los que pasamos o compartimos en el otro archivo, en la base general, para que en esa base vayamos generando todo el historial o todo el histórico del avance de cada uno de los chicos. En ese archivo que les envié o que les compartí, que no se le hizo otra cosa, no se le anexó más modificación, fue ahí donde estuvimos trabajando para poder referenciar a aquellos alumnos en esta hoja y de esta manera poder obtener o sacar de manera más rápida las boletas o los reportes cuatrimestrales o semestrales para los chicos. Entonces recordemos que pues este documento no es tan oficial, sino es un reporte de la calificación que hayan obtenido para el semestre en el que están cursando. Este archivo lo pueden repetir tantas veces sean necesarias. De hecho, se les recomienda, por ejemplo, aquí voy a abrir una ventanita para que les indique. Ese archivo lo pueden generar. Por ejemplo, pueden generar ahí una carpeta que diga concentrados. Y dentro de esta carpeta de concentrados podemos generar, por ejemplo, de los ciclos escolares. Para el ejemplo que estamos trabajando, ahora sí que vamos a suponer que tenemos desde el ciclo escolar 2016 al 2017 para poder trabajar y generar ya la base de datos general. Así lo vamos a dejar, ciclo escolar 2016-2017, y de ahí hasta el 2020-2021. Esta carpeta lo podemos duplicar para que sea más rápido. Aquí únicamente vamos a ir cambiando pues los ciclos escolares 2017-2018 y así sucesivamente. Dentro de estas carpetas ustedes pueden almacenar o estas carpetas pueden contener todos los concentrados que vayamos trabajando dependiendo de las licenciaturas o de las carreras que tengamos en la institución. Ya nada más, obviamente, pues en cada concentrado pues se van a ir guardando todas las calificaciones de acuerdo a los momentos o a los bimestres. Esto es a manera de ejemplo. Aquí vamos por ejemplo, a guardar o almacenar estos archivos de los concentrados que corresponden para cada licenciatura. Ustedes pueden duplicar tantas veces necesiten este archivo para que puedan ahí almacenar su información. Entonces, una vez que tenemos esto, recuerden que les envié también este archivo. Aquí hice unas modificaciones. Recordemos también, ya retomando la información que les pasé la semana pasada, que aquí en CURP es importante realizar una validación de datos también para que estén correctos o sean correctos cada una de las claves de los chicos que tenemos aquí almacenados. Para este ejemplo, esto lo voy a compartir ahorita en el chat para que lo tengan. Le hice unas modificaciones, ahorita les voy a decir cuáles modificaciones le agregué. Y bueno, miren, aquí le cambié el ciclo escolar. Vamos a tomar en cuenta que estos chicos iniciaron son de la generación 2016 al 2021. Por lo tanto, en esta parte, pues, únicamente le cambiamos el ciclo o los ciclos escolares para cada uno de los semestres. Ya se le agregaron en todos los semestres y para todas las materias las calificaciones. Obviamente estos están al azar. Si nos desplazamos hacia la derecha, vamos a encontrar ahí, por ejemplo, para el tercer semestre, está que fue programado para que
el tercer y cuarto semestre para que lo cursaran en el ciclo escolar 2017-2018. Aquí está. Más adelante tenemos el semestre quinto y sexto para el ciclo escolar 2018-2019. Todos estos datos yo le agregué de manera manual. Igual las calificaciones. Recordemos que como estábamos trabajando con puntos decimales, le agregué también así calificaciones decimales. Todo esto hasta el octavo, noveno semestre. Todo aquí ya tiene calificaciones. Y recordemos también que después de cada una de las materias encontramos una columna que se llama observaciones. En esa columna vamos a agregar si es que esa materia fue aprobada de manera extraordinaria o a título o en otra oportunidad que haya tenido el chico. Y hasta acá tenemos el 10º semestre, ya está lleno con calificaciones aleatorias. Y por acá también les había yo dejado que se tenía que realizar una suma de todas esas calificaciones. Para este ejemplo, vamos a tener que realizar ahí una suma de manera manual o podemos utilizar la función suma, ya nada más que tenemos que ir especificando cada una de las celdas que vamos a tomar en cuenta para sacar o obtener la suma o la totalidad de todas las materias. Ya fueron contadas cuántas materias son. Por aquí le agregué una observación que son 50 materias de toda esta currícula. Bueno, ya para hacerlo más rápido, agregamos aquí el signo de igual. Podemos empezar de derecha a izquierda o para mayor seguridad, vamos a iniciar la suma a partir de la izquierda, desde la primera calificación. Le vamos a ir agregando el símbolo más, vamos a ir haciendo clic en cada una de las calificaciones. Tal vez para armar las primeras fórmulas siempre van a ser así como que un poco tediosas porque necesitamos ver en qué materias o qué referencias estamos utilizando y no equivocarnos omitiendo alguna de las calificaciones que ya tenemos para que al final pues estén tomadas todas esas calificaciones estén tomadas en cuenta para que podamos obtener el promedio que necesitamos para ese alumno. Entonces aquí seguimos agregando las calificaciones. Seguimos sumando, perdón, seguimos sumando. Aquí sumamos las calificaciones que tenemos por cada semestre, le vamos dando clic, agregamos el símbolo más, clic en cada referencia, más y así sucesivamente para que sumemos las 50 materias. Es muy importante aquí hacer esta operación de manera separada, ya que en algunos documentos oficiales también se hace mención de la suma total, de calificaciones. Me parece que es en el CARDEX y por eso es importante hacerlo de manera separada. Que lo podríamos hacer todo junto, pero les recomiendo que lo hagan de manera separada. De todas maneras, si no aparece, pues ese dato se tiene ahí a la vista para saber cuánto lleva acumulado de la suma de todas las materias. Entonces, así nos vamos. Si utilizan la función suma, es importante que en cada referencia, en vez de que le agreguemos el símbolo más, tenemos que agregar ahí el signo de coma o punto y coma para que la función suma adopte que cada uno de las referencias que se encuentran ahí dentro contienen un valor constante de tipo numérico y se va a tomar en cuenta para obtener un resultado al final, ¿sí? Entonces, aquí únicamente hacemos esto. Recuerden que como todos los valores se encuentran en una misma dirección, y es más rápido o es más fácil obtener el resultado del resto de las celdas, porque cuando copiamos la fórmula se convierte en una referencia relativa que automáticamente se ajusta de acuerdo a la dirección en donde estemos copiando el contenido de esa celda. Y así le vamos haciendo hasta terminar. No se nos olvide o se nos pase que
tienen que tomar en cuenta únicamente aquellas celdas que contienen o que están almacenando un valor de tipo numérico. Hasta aquí ya sumamos todo, son todas las materias. Bueno, una vez que tenemos ya toda la fórmula, recordemos que la barra de fórmula también lo podemos aumentar para que podamos ver toda la operación o toda la fórmula eh, que, este, que estamos haciendo aquí en la celda. Bien, entonces, aquí esta es la fórmula completa de la suma de todas las calificaciones. Aquí ya nada más le damos Enter y nos dice que este alumno tiene una suma de 446.7 puntos. Le vamos a quitar aquí le aplicamos y lo arrastramos hacia abajo para que nos salga automáticamente la suma de todos los demás. Ningún alumno tiene tiene el 10, por decirlo así, todos tienen diferentes calificaciones, pero ya tenemos aquí la suma y recordemos que por acá les agregué una observación de que son 50 materias. Entonces, para el promedio final, ya nada más hacemos aquí otra operación de tomar en cuenta la suma total de las materias entre las 50. ¿Sí? Ahí está, y nos arroja que tiene un promedio general de 8.93 con dos decimales. Esto nuevamente lo arrastramos hacia abajo. Y aquí para el folio de los certificados, pues aquí va a depender mucho de cómo estén trabajando o en qué números se hayan quedado. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia que hemos quedado o llevamos, por ejemplo, una numeración consecutiva de 0.21 o de 0.20 a partir de ahí, por ejemplo. Si deben ser tres números de 0.20, o 0.020, por decirlo así, 0.020, porque a lo mejor sabemos que vamos a llegar a una población de hasta 4 dígitos de alumnos, y a la hora de insertar así este dato de 0.020 y no aparecen los demás ceros antes del 2, entonces es importante aquí convertir o dar formato a esta celda, aplicar un formato de tipo texto. El tipo texto lo que va a hacer es que nos va a aceptar todo valor que le demos a esa celda, nos lo va a aceptar. Ok, compartir nuevamente el archivo. Muy bien, Nancy. Ahí está nuevamente el archivo. Ok. Cualquier duda que vayan teniendo me van deteniendo y me voy un poquito más despacio. ¿Ok? Bien, entonces quedamos que aquí le aplicamos formato texto y cuando una celda contiene un formato texto, observarán que cuando es un valor numérico a la hora de escribir ese número, se alinea a la derecha, pero cuando cambiamos el formato, si se dan cuenta aquí, este número aparece ya alineado a la izquierda. Entonces aquí le vamos a agregar, por ejemplo, 0020 y ya nos acepta los 4 dígitos. Para que, para que aquí abajo, por ejemplo, si lo autorrellenamos, hacemos clic aquí y lo autorrellenamos, autoincrementamos hacia abajo y si vemos que lo va cambiando automáticamente, pues ya nada más lo arrastramos así, de esta manera y observaremos que automáticamente esos datos ya están autorrellenados del 20 al 34. De esa manera podemos sacar, por ejemplo, los folios de los certificados. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que tenemos ya, por ejemplo, nuestra base de datos general, que esto lo vamos a ir alimentando conforme vayamos terminando cada semestre y que las calificaciones ya sean oficiales, ya no tengan ningún cambio. Entonces, porque esta marquita verde refiere que en una celda que contiene valores numéricos le estamos aplicando formato de tipo texto. Por eso aparece esta marca verde, pero de ninguna manera afecta. Aún así, por ejemplo, si le damos control P, no le va a afectar, no modifica en nada. Entonces, esto únicamente refiere que el contenido de esta celda que es de tipo numérico tiene un formato de tipo texto. Entonces, es como si Excel nos estuviera advirtiendo que tengamos cuidado con los datos que estamos ingresando acá. Es este botoncito que nos aparece aquí. Dice,
El número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofo. Por eso aparecen las marquitas verdes. Como con estas celdas no vamos a realizar ninguna operación, se pueden quedar así. Es únicamente para que esto aparezca pues en el certificado, este folio. Si fuese un valor como tal, un valor constante, entonces aquí arriba únicamente lo que vamos a hacer es cambiar el formato. En vez de texto le vamos a poner número para que ya aparezca aquí de tipo número. Y le volvemos a ingresar, por ejemplo, 53. Y si se dan cuenta ya se quitó. Pero no queremos, por ejemplo, este tipo de información. Queremos, mejor dicho, que nos aparezca así, 0021. Recordemos que les comenté que si le ponemos así si le ponemos estos valores en una celda que automáticamente o por defecto tiene formato de número, nos va a quitar los ceros antes del 2. Entonces, para que aparezca en el certificado estos dígitos, así como están, le vamos a poner de tipo texto, ¿vale? Pero estas marquitas no afectan en nada porque no vamos a operar con estas celdas o con esos valores, ¿perdón? Bien. Continuamos, miren, ya tenemos armado todo aquí nuestro concentrado. Ahora vamos a tener que armar la estructura o el documento en donde vamos a tener que sacar, por ejemplo, el certificado. Rápidamente así vamos a hacer un bosquejo. Aquí igual, esta parte nadie lo tiene diseñado, no lo hemos diseñado ni yo lo he diseñado. Pero vamos a tomar como referencia. Dejamos esta columna vacía con 1.5 de, de espacio o de ancho, 1.43 de ancho. Y a partir de la fila 10, vamos a tener que combinar y a lo mejor hasta vamos a tener que utilizar 2 o 3 columnas. Para este ejemplo vamos a combinar 3 columnas y aquí le vamos a escribir asignaturas. De una vez le voy a aplicar aquí, le voy a ir aplicando los bordes y en esta parte también voy a tener que ir combinando las celdas. Esto lo puedo arrastrar hacia abajo, pero aquí así, y lo vamos a ir adaptando de acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo con el formato. Aquí vamos a diseñar ya el certificado tal cual como es, pero lo vamos a ir adecuando. Voy a omitir en esta parte el encabezado. Recuerden que aquí podemos especificar el encabezado de la institución, la escuela, y vamos a armar primero esta parte porque es importante acá especificar, por ejemplo, las materias, la calificación y las observaciones. Es ahí donde entra la columna de observaciones de la base general. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dejar esto así. Vamos a combinar estas dos celdas para que pongamos ahí lo de observaciones. Y tenemos así. ¿Ok? En esta parte no va a ser necesario dividir. ¿Por qué razones? Porque, por ejemplo, tal vez aquí haya materias que se hayan hecho por equivalencia y va a ser importante o necesario señalar que esas materias fueron por equivalencias, por ejemplo, así, equivalencia, y adelante especificamos em, pues ya de qué escuela viene, en qué ciclos escolares cursó esas materias que está tomando o que vienen como equivalencia. Aquí vamos a agregar, voy a descombinar esto para escribir primer semestre, ciclo escolar, 2 puntos. Va a ser importante aquí pues bajarle el tamaño de la letra, a lo mejor aumentarle un poquito el ancho para que aquí especifiquemos el ciclo escolar y en esta parte vayamos ya jalando todas esas materias. Para la base general recordemos que el primer semestre tiene 1, 2, 3, 4 y para formar nuestra, pues ahora sí,
nuestro formato en donde vamos a sacar ya los certificados. Aquí le vamos a aplicar únicamente, a ver, primer semestre. Le voy a quitar estos bordes, los bordes internos. Igual para esta parte. Vamos a quitar los bordes internos para que nos quede así, en primer semestre ciclo escolar. Y bueno, en la clase anterior, recuerden que nombramos algunas celdas de manera especial para que nada más hiciéramos referencia a esos nombres. Aquí, para que nos aparezcan las materias, podemos hacer lo mismo. Y va a depender mucho de cómo a ustedes se les haga más fácil o cómo se acomoden. Por ejemplo, para que me aparezca la primera materia, puedo hacer referencia directamente a la celda. Aquí lo vamos a alinear a la izquierda. Entonces, igual puedo pasarme a la hoja de cálculo y hacer clic sobre la materia. En este caso me está mostrando la primera materia y hice una referencia a la hoja base general en la celda G1. Pero, como anteriormente les había enseñado, que para que sea más fácil el trabajar con estos datos, podríamos nombrar o aplicarle un nombre especial a estas celdas. Es decir, en los concentrados le habíamos puesto como mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, mate 5. Eso nos facilitará mucho nombrar las celdas y hacer referencias en esas celdas para que tengamos ya así como que una directiva de que esas celdas es un consecutivo desde mate 1 hasta mate 50. Entonces, por ejemplo, aquí, desde la ficha fórmulas, voy a nombrar estas celdas y le voy a poner así, un nombre predefinido de mate 1, ámbito libro, para que pueda utilizar este nombre en todo el libro. Le doy a aceptar. Lo mismo con esto, aquí le pongo mate 2, le doy a aceptar, y así sucesivamente. Mate 3, aceptar. Mate 4, no voy a poner o no voy a dejar los nombres de las materias como tal, porque algunos son largos. Entonces, por eso estoy utilizando un nombre corto. Y en lo personal, se me hace más fácil hacer referencia a un nombre que diga mate 1 que un nombre que diga Fundamentos de Economía y Finanzas 3, por decirlo así. Y aquí sigue mate 6. Le doy enter y así sucesivamente. Nombrar todas estas celdas hasta la materia 50. A lo mejor al principio va a ser un poquito tedioso, pero lo vamos a hacer una vez nada más y ya todo lo demás o todas las demás veces se nos va a hacer un poquito más fácil hacer las referencias a estas materias. Entonces ya nombré hasta la materia 10, me paso aquí en el certificado. Y aquí en vez de hacer referencia, como lo vemos acá arriba, base, guión bajo general, signo de admiración cerrado G1, que es un poquito más engorroso utilizar ese tipo de nombres, voy a borrar la fórmula o la referencia y voy a hacer referencia a la primera materia que se llama Mate 1. Si se dan cuenta, automáticamente Excel me despliega todos aquellos nombres que inician o aquellas fórmulas o funciones que inician con M. Si nos damos cuenta, aquí aparecen únicamente todos aquellos nombres de celdas o de referencias que inician con mate. Nada más le damos doble clic y le ponemos enter y ya nos aparecerá la materia. Y así nos vamos, así sucesivamente. Mate 2, enter. Igual a mate 3, enter. Y así nos vamos. Mate 4, enter. Mate 5, enter. Y ahí está. Aquí, mate 4. Si nos equivocamos con un nombre, Excel nos va a arrojar un 0 porque no encuentra el valor que estamos requiriendo para esa celda. Ahí está, ya nos arrojó o ya nos aparecen los nombres de las materias. Aquí únicamente lo que tenemos que hacer es ir adaptando no cabe todo, pues le tenemos que a lo mejor bajar el tamaño para que
tengamos ya las primeras 5 materias. Ahora, lo del ciclo escolar, también es importante sacar aquí los nombres, ya que para o sacar los nombres o sacar, o a través de una función sacar o jalar automáticamente el ciclo escolar, pero eso ya lo vamos a ver casi al final. Y aquí recuerden que nos va a aparecer, o nos tiene que aparecer el nombre de la calificación que estamos buscando del alumno en el que queremos imprimir el certificado. Por ejemplo, podemos nuevamente copiar esta parte, así toda esta celda, y lo pegamos abajo de análisis matemático, que es la última materia del semestre. Y podemos copiar formato o únicamente aquí agregar, por ejemplo, lo que sigue, que es mate 6 igual a mate 7 y así sucesivamente, igual a mate 8, para ir sacando todas esas materias. Mate 9 igual a mate 10. Y nuevamente aquí tenemos 5 materias. Esto ya nada más lo vamos combinando. Y le aplicamos alineación izquierda. De esta manera. Y establecemos aquí el formato, pues, para darle alineación a estas celdas y borde. Okay, entonces, por ejemplo, más bordes, le vamos a quitar el borde interno y únicamente aplicamos un borde de contorno, un borde externo, así de esta manera. Así también le podemos hacer aquí. Borde externo nada más, o de contorno. De esta manera vamos sabiendo en dónde se tienen que dividir o en dónde se divide un semestre de otro semestre. Le quitamos los bordes internos. ¿Está? Aquí quedó. Primer semestre, segundo semestre, el que quede en negrita. Aquí le cambiamos, en vez de primero, le vamos a poner segundo. Así de esta manera. Y vamos a agregar aquí arriba una parte del encabezado. Bien, vamos a dejar un espacio. Aquí, un espacio para la foto. Vamos a darle más o menos el tamaño de la foto, tamaño infantil. Y por acá tendremos que combinar estas celdas y especificar, por ejemplo, el texto. Certifica que, puntos de aparte, tal vez este texto tenga un tamaño 10. Y aquí nuevamente combinamos celdas. Le vamos a poner negrita y en tamaño 12 para que aquí especifiquemos el nombre completo del alumno. Por ejemplo, Mariana Reyes Luna. ¿Sí? Esto lo voy a dejar así como referencia. Y acá nuevamente realizamos una combinación con el mismo tamaño de letra. A ver, con el mismo tamaño de letra que tenemos acá arriba. Combinamos hasta acá. Y especificamos, por ejemplo, clave única. Clave única de registro de población, 2 puntos. Y acá vamos a dejar para la Q. ¿Sí? Por ejemplo, RELUMA. Y ya todos los demás datos, como referencia o como ejemplo para esos espacios. Y en esta parte nuevamente le vamos a combinar las celdas. Bueno, es un ejemplo de diseño ya. Ustedes a lo mejor tengan otro diseño y lo pueden adaptar también a esta información. Aquí también le vamos a poner que es 10. También le vamos a bajar a 10. O a 11, dependiendo cómo esté.
para escribirle en esta parte, cursó la carrera de licenciado en Ingeniería Industrial. Vamos a bajar en licenciado en, y así. Y podemos copiar esta celda, aquí copiamos y pegamos. A ver, copiamos la celda. Copiar y pegar. Ahí está. Para escribirle. Ingeniería industrial. Recordemos que parte de los datos que estoy especificando aquí, pues van a ser constantes, no van a tener muchos cambios. Y aquí vamos a agregar, abajo de ingeniería industrial vamos a agregar el texto. Vamos a combinar nuevamente esto y le ponemos conforme al plan de estudios, y también le ponemos a 10 sin negrita, conforme al plan de estudios. A 12, a 10. Ya por acá vamos a combinar todas las celdas para escribirle el presente, estudios completos, según constancias que obran. Podemos copiar el formato únicamente de la celda y cambiar el contenido. Por ejemplo, a los 19. Aquí ya nada más es ir como que dándole pequeños formatos a la estructura. Así, por ejemplo, a los 19 vamos a integrar una fila más, copiamos esto hacia abajo, cambiamos el contenido, viendo 19 días, el mes de marzo, por ejemplo, el 2021. Si tengo errores ortográficos, ahorita lo vamos a omitir, ¿de acuerdo? Lo estamos haciendo lo más rápido posible. Y bueno, quedaría aproximadamente o más o menos así el contenido. Parte del encabezado, no es todo. Recordemos que más arriba, pues aquí arriba va el nombre de la Secretaría de Educación Pública o del Estado, el nombre de la escuela, la clave de la escuela, los reboes o las claves de la carrera. Va todo en esta parte. Y únicamente aquí estamos refiriendo pues ya los datos principales. Esto lo pueden personalizar, la parte del encabezado donde va a ir el nombre de la escuela con sus claves. Lo que nos interesa o importa ahorita es poder obtener de manera automática estos datos, tanto el nombre del alumno, la CUR. Recuerden que la carrera es un dato constante, eso no va a cambiar. Y lo único que va a cambiar es el nombre de la URB y las calificaciones y los ciclos escolares, ¿sí? Entonces, miren, así como en el concentrado donde sacábamos las boletas, también vamos a tener que especificar en esta parte una celda en donde diga número, o donde pongamos número, porque esto va a hacer referencia del 1 a la cantidad de alumnos que tengamos en nuestra base principal, que es ¿sí? Imaginemos que tenemos 100 alumnos que vamos a certificar, entonces
pues vamos a tener que seleccionar un rango del 1 al 100 para que automáticamente en esta parte nos saque o nos muestre los datos que corresponden a ese número de alumnos. ¿Ok? Entonces, primero, recordemos, primero vamos a obtener aquí o vamos a insertar la función que nos va a servir para poder referenciar al número que estamos tomando en cuenta aquí, que sería el primer alumno. Por lo tanto, en vez de que quede así Mariana Reyes Luna, le vamos a insertar una función. O recuerden que también desde acá, con f de x, utilizamos la función buscar v. ¿Sí? En algunas versiones de Excel, en vez de buscar v, se llama consultar v. Entonces, hay una pequeña diferencia y en vez de buscar v, en algunas versiones anteriores, se llama consultar v. Pero para este caso, para la versión 2013, tenemos la función buscar v. Si ustedes tienen versión 2010, va a ser la de consulta v. ¿Sí? Entonces, dice valor buscado. El valor buscado va a ser el número que hayamos escrito acá. Recordemos que la matriz en donde lo va a tener que buscar va a ser la hoja que tenemos acá, la base general. ¿Sí? De aquí tenemos que seleccionar todos los datos, desde el primer número que aparece abajo de folio, aquí, todo esto, hasta la última materia, incluso hasta el folio del certificado. Todo este rango es la matriz buscar. Y como queremos mostrar el nombre del alumno, recordemos que la columna en donde se encuentra, el alumno es la columna 1, 2, 3, 4. Es en la columna 4, por lo tanto el indicador de columnas va a ser la columna 4. Y ordenado, recordemos que aquí esto es opcional, pero yo siempre le pongo falso para que la coincidencia sea exacta. Entonces, ya le ponemos aquí falso y le damos a aceptar. Nos damos cuenta que nos está arrojando ya el primer nombre o el primer alumno, que es Álvarez Sosa Julia. Y ya para que tengamos aquí una curva, le vamos a inventar. SZJL 82, 15, 20, 82, 15 más 82, 12, por ejemplo, 23, que sea de MC, algo así, por ejemplo, algo así. ¿Vale? Un ejemplo nada más. Y bueno, ya tenemos aquí la primera fórmula. Ya le cambiamos acá y le ponemos que queremos ver el segundo alumno, al darle enter, ya nos tiene que aparecer el segundo alumno, Barradas Murcia Pablo. Pero para que eso también nos aparezca la clave, la CUR, va a ser importante que copiemos la fórmula que tenemos acá donde ya nos apareció el nombre. Al darle doble clic, si se dan cuenta, me aparece como primer argumento el valor buscado. Recordemos que mi valor buscado siempre va a ser el número 2. Por lo tanto, este argumento J8 va a ser invariable. Siempre voy a hacer referencia al número 2 que voy a utilizar. Entonces, por ejemplo, este J8, que es el número 2, le voy a aplicar F4 para que me aparezcan los signos de pesos, o se los escribo manualmente, le pongo un signo de pesos antes de la letra y un signo de pesos antes del número. Y también a esta referencia, a esta matriz que tengo acá, de la A2 hasta la D16, porque únicamente tengo 15 alumnos. Si tuviese yo 100 alumnos, entonces serían DN100. Igual le pongo F4. Y si no sé utilizar la tecla F4, porque a lo mejor algunos equipos tienen otras funciones con la tecla F4, pues le ingreso esos signos de pesos de manera manual antes de la letra de la columna y antes del número. Aquí, ¿por qué no le pongo signos de pesos entre la D y la N? Porque DN es referencia o está nombrando a una única columna.
¿sí? Por eso le pongo aquí el signo de pesos antes de DN y antes del número de fila. Y esto, recuerden que el número 4 es lo único que va a ir cambiando, nada más. Entonces, una vez que hago esto a la hora de presionar Enter, pues no me cambia nada, no me manda un error. Lo único que hice es que apliqué referencias absolutas en algunas celdas para que no cambie nada. Copio esta fórmula, así tal cual lo tengo, lo voy a copiar, clic derecho, o desde acá igual lo selecciono, desde acá le pongo clic derecho, lo voy a pegar acá donde está, le doy Enter y lo voy a pegar acá donde se encuentra la clave, la curva. Le doy doble clic, voy a borrar esto y le pongo control V. Ahora, la clave no se encuentra ubicado en la fila 4, se encuentra ubicado una columna antes, perdón. Entonces, sería en la columna 3, de acuerdo al concentrado. A ver, aquí está, columna 3, 1, 2, 3, ahí está. Es en la columna 3. ¿Pero por qué me apareció 0? Porque el alumno número 2 no tiene CURP, por eso aparece 0. Si le pongo la alumna 1, ahí le pusimos una clave, una CURP, por eso aparece esto. Entonces, estos dos datos ya están configurados, ya me aparecen. Lo que sigue es empezar a configurar copiando la misma fórmula para que nos aparezcan acá las calificaciones y el ciclo escolar, ¿sí? Vamos a ir directamente a la calificación. Aquí nuevamente doble clic. Como tenemos en memoria o en portapapeles lo que copiamos, ya nada más pegamos. Y la primera calificación, aquí le voy a dar enter tal cual está la fórmula, me aparece el nombre, pero vamos a revisar aquí en la base general que la primera materia se encuentra ubicada en la columna número 7. Aquí está, columna 7, una columna vacía y de ahí sigue, ¿sale? Sigue o es consecutivo. Entonces, aquí en el indicador de columnas, en vez del número 4, lo voy a cambiar y le voy a poner 7. ¿Vale? Le aplico ya de una vez el formato. Y esta fórmula que tengo aquí, la voy a copiar, clic derecho o control V, sí, control C. Selecciono estas celdas y le aplico clic derecho, pegado especial de fórmulas. ¿De acuerdo? Y como acá el indicador estaba en el número o en la columna 7, para la siguiente materia se encuentra en la columna 9, porque hay una columna vacía o en blanco. En la siguiente columna no va a ser 9, va a ser 11. Después, la columna 12 vacía, la columna 13 contiene calificación. La 14 vacía, la columna 15 contiene calificación. ¿Sí? Estos que están o que aparecen con símbolo, con punto decimal, es porque aquí, por ejemplo, en esta parte hay un valor acá arriba, si se dan cuenta, en la barra de fórmulas tengo una calificación con 8.6666. Por eso acá me aparece igual. Ya aquí nada más vamos a definir que se queden dos, con dos decimales, ¿así? Le aplicamos ese formato. Y como les había comentado, si el alumno trae equivalencia, pues le ponemos equivalencia, o si lo aprobó en un examen extraordinario, aquí también tiene que aparecer automáticamente. Esta parte no se lo tenemos que escribir, ¿sí? Entonces, aquí, esta fórmula, para que aparezcan las observaciones de manera automática en esta parte, tendríamos que copiar esta fórmula aquí. Esto se lo voy a borrar. Copiamos esta fórmula y recordemos que lo único que va a cambiar es el indicador de columnas. Hago un pegado especial de fórmulas y acá en la primera no va a ser 7, sino que va a ser 8 el indicador de columnas en donde se encuentra la observación. Ahí está. Me aparece como 0 porque no hay nada. Y acá en vez de 9 va a ser 10. Y ahorita les voy a indicar cómo quitar ese 0. Va a ser 12 y aquí va a ser 14 y por último va a ser 16. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviésemos en esta parte una observación, por ejemplo, aquí en vez de 8, 7, que
tenga un 7, un 7.0, pero lo aprobó con extraordinario, con un examen extraordinario con fecha el 20 de enero, así 01, 2016, por decirlo así, un ejemplo. Esto automáticamente nos tiene que aparecer aquí, observen, ya se dieron cuenta. Pero para que, si es que no hay nada, si es que no hay nada en la columna observaciones, no me deben de aparecer ceros o no me tendrían que aparecer ceros. Por lo tanto, aquí para evitarnos esto, para que no aparezcan esos ceros, es importante agregar una función lógica que evalúe esa celda, que no se encuentre en cero, ¿sí? Y para que no nos arroje un cero. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros que no existe un cero? Tenemos que realizar una evaluación con la función sin para que automáticamente pues aparezca aquí en blanco, sin ceros, y, y acá si es que tiene un dato, un valor, que aparezca con la observación. Esto lo vamos a dejar al final ya para que tomemos en cuenta este dato, ¿sale? Entonces así le vamos a dejar. Lo más conveniente es que, como a lo mejor va a haber poquitos alumnos que tengan esas observaciones, lo más rápido pudiera ser que le pongamos las celdas o las letras en blanco y únicamente en aquellas celdas que sabemos que tiene una materia reprobada, pues le cambiamos el color y nada más, así quedaría, ¿vale? Pero qué tal si por acá abajo hay otra materia que se aprobó en extraordinario, pues a lo mejor no nos daríamos cuenta que fue aprobado en extraordinario si es que le ponemos color blanco. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, todas estas celdas tienen fórmulas y acá adelante podemos especificar, pues, si ya le pusimos esto, es la única observación que va a tener. Pero si lleva una equivalencia, por acá, por ejemplo, por acá, a lo mejor aquí le vamos a poner que es una equivalencia, pues tendríamos que especificar en este espacio, a ver, ahora tenemos que poner nuevamente todo en negrita, tendríamos que especificar en este espacio, pues de qué escuela y en qué ciclo escolar se está tomando en cuenta que cursó esa materia. Ahora, vamos a continuar con esta parte. Para esto, también únicamente vamos a copiar las celdas. Ya estas celdas las copiamos, le damos clic derecho, copiar, y abajo le damos clic derecho, pegar fórmulas. Pegamos acá, a esta altura. Clic derecho, pegar fórmulas. Y recuerden que después de esto aquí era 7, 8, 9, 10, 11, hasta la columna 13. Luego tenemos nuevamente hasta la 16. Aquí es la columna 16 para la siguiente, es 18, perdón. 18, columna 18. A ver, primer semestre, segundo semestre, aquí está, columna 18. Por lo tanto, vamos a modificar estas fórmulas. Aquí no va a ser 7, va a ser 18. Y vamos a ir incrementando de 2 en 2. Porque recuerden que después de una materia está lo de observaciones. Aquí le vamos a poner 20. Y aquí 22. Luego 24. Y por último 26. Y de esta manera. Lo mismo, aplicamos el formato centrado con 2 decimales únicamente. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, para lo del ciclo escolar, va a ser importante que hagamos referencia únicamente ahora sí que en las primeras celdas, porque de acuerdo a la coincidencia del número que estemos especificando aquí, el número del alumno que vayamos a buscar, pues obviamente tiene que coincidir de acuerdo a la altura de la fila. Entonces, por ejemplo, para que aparezca aquí el ciclo escolar,
hay que checar, por ejemplo, para el primer semestre, que se encuentra en la columna, y esta se encuentra en la columna 6, columna 6. Entonces, aquí únicamente, recuerden que únicamente estamos copiando fórmulas, no, ya no cambia nada, únicamente el indicador, ¿sí? Estoy copiando y pegando fórmulas, y acá en vez de 7 le voy a poner que 6, y ahí está, ciclo escolar 2016-2017. Copio esta fórmula, le doy control C y lo pego aquí abajo. Le doy pegar fórmulas. Ahora reviso si esta fue la columna 6. Debo de verificar qué número de columnas se encuentra el del segundo semestre. Se encuentra en la columna 17. Entonces, como ya copié aquí la fórmula, lo único que cambia es el indicador de columnas. Aquí le pongo 17, que automáticamente me arroja el ciclo escolar. Ahí está. Esto lo puedo repetir para todos los demás ciclos escolares y también estas fórmulas que tengo acá. Recordemos que hasta ahorita aquí es materia 10. Voy a copiar esto rápidamente. Aquí ya nada más es cuestión de copiar, ¿sale? A partir del segundo semestre hacia abajo ya nada más es de copiar fórmulas. Por ejemplo, aquí le doy control C, le doy clic derecho, pegado especial de fórmulas, y lo único que voy a cambiar aquí ya no va a ser 17, sino que va a ser tal vez un 32 para el siguiente ciclo escolar. Aquí tengo la materia 10, por lo tanto aquí sería igual a mate 11, y así sucesivamente, mate 12, mate 13. Entonces aquí estamos en mate 12, seguimos con mate 13 y así sucesivamente, mate igual a mate 14. Igual a mate 15. Y recordemos que me parece que por ejemplo, y esto es del tercer semestre. Para el tercer semestre son igual 1, 2, 3, 4, igual son 5 materias que termina hasta análisis matemático 2, que sería esto, análisis matemático 3, perdón, A. Lo mismo acá, le aplico un borde externo, así, borde externo para ir ya dándole formato a estos datos, así de esta manera, y ver en qué número se encuentra esta columna. Esta es la columna AB. AB, en la columna 28 se encuentra. Entonces, nada más cambiamos acá, en vez de 17, le ponemos 28. Así, 28, y aparece el ciclo escolar 2017-2018. Y acá copiamos estas fórmulas, clic derecho, copiar, clic derecho, pegado especial de fórmulas, y de una vez le aplicamos centrado, únicamente dos decimales. Para el caso del 10, pues le quitamos el decimal aquí arriba también. Y le cambiamos únicamente, ya nada más nos referimos o nos guiamos con esta última materia, que es el de análisis matemático 2, que se encuentra ubicado en la columna 26. Después de la materia, recordemos que sigue una columna de observaciones, y luego sigue la columna del ciclo escolar, que sería 27, 28, y acá entonces sería la 29. Entonces le cambiamos a 29, dejamos una columna vacía, que sería la 30, ahora la 31, luego la 33, posteriormente 35 y por último 37. ¿Sí? Ahí está. Ya de esta manera rápidamente estamos sacando las calificaciones del tercer semestre. ¿De acuerdo? Únicamente cambiando el indicador de columnas. Ahora, vamos a revisar, aquí voy a dividir mi ventana. Voy a dividir en horizontal. Espero que se vea. Ahí está. Por ejemplo,
Vamos a revisar el alumno 5, que es Galicia Cruz. Aquí abajo, en donde estamos formulando o estructurando el certificado, le vamos a poner el número 5. Revisamos que es Galicia Cruz Aldair, no tiene CURP. Las primeras calificaciones o del primer semestre, ahí está, tiene 10, 8.3, 7.7, 6, 17, 8.3 y 7.7 para el primer semestre. Ahí está. Para el segundo semestre, que es este, y acá en el certificado tenemos, a ver, aquí está. Tenemos 8.7, 7.7, aquí 9.6, ya está, creo que redondeado, lo está tomando como redondeado. Nada más cambiamos el formato acá, el formato, le ponemos decimal, ahí está. 9.6, 8.7 y 9.1. Y así podemos ir revisando, podemos ir checando que para el segundo, aquí es tercer semestre. Y es tercer semestre, tenemos 7.7, 9.1, 9.6, nada más aquí le cambiamos el formato, por eso aparece como 10, ya nada más hay que reducir, aumentar, perdón, decimales. Y 8.7 y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, coinciden los datos que estamos manejando. Entonces, hasta aquí vamos bien. Y si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es copiar las fórmulas y cambiar el indicador de columnas, nada más. Trabajo de hacerlo primero, o sea, trabajo de hacer esto. Ya todo lo demás lo vamos a ir copiando y pegando. Aquí, en la base general, recuerden que podemos llevar todo el histórico de todos los alumnos, obviamente de una sola carrera, de una sola licenciatura. Y así como les mostré la semana pasada, pues aquí podemos aplicar el filtro para poder buscar rápidamente el alumno que necesitamos, que queremos que aparezca, y tenemos automáticamente el resultado de la búsqueda de nuestro alumno. Y ahí podemos ver si completó su carrera o se quedó en algún semestre. Porque recuerden que cuando un alumno pues se queda en un semestre, ya desde ahí le deja de reportar calificaciones ante las autoridades correspondientes. Lo que me faltó, folio, 2 puntos, abajo, ahí está. A ver en esta. Y le ponemos bordes externos y como ya tenemos la fórmula, ya nada más copiamos aquí, esta misma fórmula nos sirve. Y lo pegamos acá abajo, clic derecho, pegado especial de fórmulas. Aunque nos aparezca el nombre, ya nos pasamos acá en la base general y revisamos que la columna de folio se encuentra en la última. Me parece que esta es la 50, no es 50. Vamos a revisar rápidamente. ¿En qué número de columna se encuentra? Se encuentra en la columna número 118. Entonces, el indicador de columnas es 118. Le damos enter. Ahí está, folio 0024. Si se dan cuenta, apareció así. Ya no aparece con las marcas verdes. Ahí está, folio 0024. Ya coincide con el número 5. Ahí está con el número 5. Revisamos rápidamente. Ahí está, 0024. Y bueno, por acá especificamos, combinamos una celda, ya sea más o menos a esta altura, o algunos lo firman al final. Director educativo, le agregamos otra fila y le ponemos acá. Ahí está. Aquí va a ir la firma del director. Recordemos que, bueno, aquí depende también de cómo trabajen las demás escuelas.
la mayoría de los certificados vienen en tamaño oficio, ya nada más hay que configurar que, por ejemplo, que el ancho quepa en una sola página y obviamente pues van a tener que ser en dos páginas por la cantidad de materias que se está trabajando. Pero más o menos así nos va a ir quedando. Le damos un salto de página para que únicamente pues nos muestre en la parte impresa lo que necesitamos. Así más o menos nos va a ir quedando. Ahí está. ¿Sí? Es un ejemplo, ¿ok? Recuerden que arriba nos falta el encabezado de la institución. ¿Vale? Entonces, miren, lo dejamos al final, esto lo dejamos al final, porque todo lo demás en esta parte nada más hay que ir teniendo cuidado para cuando cambiemos el número del alumno, si un alumno tiene 10, revisar ese detalle para que le quitemos el decimal y todos los demás. Por ejemplo, como estamos trabajando con decimales, si hay alguna calificación que aparezca en entero, revisar, por ejemplo, son todos decimales, el único entero es el 10, pero ya no llega a punto decimal. Si nos apareciera, por ejemplo, 9, así 9 nada más, tendríamos que aumentarle un decimal para que nos arroje, así por ejemplo, ahí está un 10. En algunos casos, pues son números que están redondeados, pero otros no, por ejemplo, como este. Nada más son esos detalles que tenemos que cuidar. Bien, ahora, esto es en cuanto a la elaboración de los certificados, pero también, así como armamos esto, también podemos armar el, para, para lo que es el cuadro de 11 columnas, comúnmente conocido, el cuadro de evaluación o el cuadro de concentrado de evaluación final, que es el cuadro de 11 columnas. Ok, les voy a compartir nuevamente el archivo de trabajo número 3, que es en donde se van a generar o vamos a generar los cuadros de 11 columnas. Mm, Ya está compartido a través del grupo a través de Zoom, en el chat de Zoom. Por favor, ahí descárguenlo. Igual, a la hora de descargar, agreguen al final .xls para que lo puedan abrir. Y bueno, nuevamente, ahí está. Ok, aquí tenemos 3 hojas. En la hoja 1, esto se generó de manera manual. ¿De acuerdo? Aquí únicamente, por ejemplo, se puede haber iniciado desde el 2, por decirlo así, 2.0. Si no aparece con decimal, aquí le aumentamos el decimal, así 2.0. Le escribimos 2.01. Generamos, por decirlo así, los primeros dos números, 2.02. Seleccionamos estos dos, 2.01 y 2.02. Los seleccionamos y lo arrastramos hacia abajo y nos damos cuenta que solito va generando todos los demás números. Todo esto hasta que lleguemos al 10, ¿sí? Por acá sí. Por ejemplo, 9 y por acá estamos llegando ya al 10 en la fila, ahí está, 10 cerrados en la fila 800, así automáticamente. Pero ahí en esa hoja que les agregué, únicamente incluye a partir del 4 en adelante. ¿Por qué razones? Porque prácticamente sabemos que cuando reportamos en cuadros de 11 columnas, un alumno que tiene una calificación menos de 6, que es la aprobatoria en algunos casos, ya no, y si son varias materias, pues ya no tiene aprobado para ese semestre, sino que automáticamente se da de baja. Entonces, esto se genera automáticamente o de manera manual, perdón, de manera manual. Aquí ya nada más le agregamos 4, todo aquello que esté, por ejemplo, del 4.1 hasta el 4.59 va a tener 4. Todo aquel que ya inicie, por ejemplo, 4.6 ya va a subir al 5. ¿Vale? Ahí está. Hasta el 4.
99 y al 5, por ejemplo, así. Todo se redondea y lo que se queda en 5.0 se queda en 5 y así sucesivamente. Todo esto se escribe manualmente, se va autorrellenando para que de este lado, en el concentrado de cuadros de calificaciones, que es lo que vamos a armar ahorita, nos vaya apareciendo de manera automática esos valores. Entonces, para generar los cuadros de 11 columnas o los cuadros de evaluaciones, es importante aquí tomar en cuenta lo siguiente. Miren, por defecto, el archivo que les mandé ya también lleva esto, el nombre de la carrera, el grado, el municipio, por aquí tenemos el nombre de la carrera. Eh, bueno, vamos a iniciar acá abajo en la fila 13 para poner el número progresivo. Esta columna va a tener un ancho menos que la que le sigue, porque la siguiente columna es de la clave única. Tiene que tener un ancho pues considerable para que quepa la clave completa. Por acá tenemos que agregar el apellido paterno, materno y el nombre o nombres del alumno. Así. Igual, pues un ancho considerable, más o menos así. Nada más que acá, pues tenemos que ir combinando estas celdas. ¿Por qué razones? Porque, por ejemplo, de acuerdo a lo que ya estuvimos trabajando en los demás concentrados o en los demás archivos, nombramos materias. Para esta parte, no tenemos materias. Aquí tenemos que pasar o copiar las materias de la base general o de los concentrados que trabajamos la semana pasada. Por ejemplo, aquí no le puedo escribir igual a mate 1 porque no me va a arrojar nada. Entonces, es importante ya sea que abramos la base general, si por ahí lo tienen abierto, aquí está en la base general, que es donde tenemos los nombres, o como les parezca un poquito más fácil, si quieren abrir el concentrado, ahí van a copiar, así de manera para que ustedes seleccionen celdas no contiguas, presionen la tecla control mientras van haciendo clic en esas celdas. Y de esa manera ustedes podrán seleccionar celdas no contiguas. Y una vez que las tengan seleccionadas, le damos control C para copiar. Nos pasamos al archivo en donde necesitamos esos datos, en este caso acá. Y le damos clic derecho, pegado especial de valores. Así. O le dan clic aquí en pegado especial de valores, que les aparezca la ventana pegado especial, le seleccionamos valores y le damos a aceptar. Y ya aquí nos aparecerán las materias que acabamos de copiar. Únicamente, pues yo creo que tenemos que aumentar un poquito más el ancho de las columnas, ajustar el texto. Aquí sí es importante ajustar el texto. Bueno, por ejemplo, esta que tiene un poquito más de información, tendremos que aumentarle más el ancho a la columna. Alinear al centro y empezar a aplicarle el formato correspondiente a este encabezado. Tiene tamaño 11, le podemos bajar hasta número 8, así. Y ya va a ir tomando forma nuestro cuadro. Ahí está. Análisis matemático 1, podemos tal vez reducir el ancho, aplicarle la alineación correspondiente, todo centrado. De una vez le ponemos todos los bordes para que quede así. Y en esta parte recuerden que vamos a agregar aquí las fechas, pero para que tengamos las fechas aquí, recordemos que se consideran de acuerdo al calendario escolar que nos emite el control escolar de CEP. ¿Vale? Aquí a manera de ejemplo le vamos a poner que es a partir del 18 de enero del 2021 y seguimos así, 19 de enero. Aquí no podemos tomar en cuenta o jalar unas fechas ya existentes porque no hemos armado un concentrado en donde hayamos trabajado ya con fechas. Por eso es importante insertar o agregar estas fechas de manera manual, 20, 21.
y 22. Ahí está. Lo mismo, aplicamos el formato, así rápidamente. ¿Ok? Y igual, rápido, aquí el formato. Para esta parte también va a ser necesario asignar los nombres, así como lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, para cada cuadro, vamos a ponerle de manera individual, por ejemplo, mate 1, mate 2, porque se nos va a facilitar utilizar esos nombres cortos en vez de trabajar con los nombres completos de las materias. Ahora, si alguien dice, bueno, es que a mí se me hace más fácil con los nombres completos, pues adelante, no hay ningún problema. Eh, pero para ser más práctico de esa manera. Igual para las fechas. Aquí nombramos estas celdas, le ponemos fecha 1, le damos Enter, fecha 2, Enter, fecha 3, Enter y lo mismo, fecha 4, y por último acá, fecha 5. Sí. Y aquí agregamos igual la suma de la evaluación, pues el promedio con número, el promedio con letra. De esta manera, estas dos celdas las combinamos para especificar ahí promedio. ¿Sí? Promedio, así de esa manera. Aquí lo centramos únicamente, le damos centrar. Y le aplicamos bordes externos. A este le aplicamos todos los bordes. Así de esa manera, igual lo centramos. Ahí está. ¿Ok? Y aquí ya tenemos el nombre de la carrera. Necesitamos agregar, por ejemplo, grado, grupo. Agregar el grupo. Y agregar la modalidad. Aquí le vamos a poner que es grupo A, modalidad escolarizada, mixta, etc. Zona. Por ejemplo, turno, por decirlo así, que el turno. Zona, vamos a poner zona 10, zona 20, por ejemplo. Turno matutino. Y aquí le ponemos el REBOE. La fecha de REBOE. Le vamos a agregar en esta parte el REBOE puras X. La fecha 11/12/2010. De REBOE. Esa fecha. Y el ciclo escolar. Lo vamos a poner así hacia abajo, ciclo escolar. 2016-2017. ¿Ok? Ahora vamos a revisar. Ok, recuerden que los que están ahora sí trabajando en control escolar muchas veces nos revisan el formato, que tenemos en cuanto a los cuadros. Esto es a manera de ejemplo para los datos que vamos a utilizar. Recordemos que también aquí arriba va el encabezado, el nombre de la escuela, los logotipos, ¿vale? Aquí los logotipos, vamos a agregar aquí el logotipo del Estado, del Estado, de la Secretaría de Educación Pública y el logotipo de la escuela. De ejemplo, eh, la Secretaría de Educación Pública, el del Estado, la Dirección General de Escuelas Públicas o Particulares, el nombre de la escuela, ¿sí? Y por aquí aparece, también podemos agregar la clave de la escuela, ¿ok? Bien, entonces con estos datos que hemos especificado aquí, los que tenemos acá abajo, vamos a sacar también ya para generar
para generar las actas de seguimiento evaluatorio y esto pues a su vez generar los datos conforme hemos venido trabajando. Todo lo de CURP y nombre del alumno, esto lo podemos copiar de la base o del concentrado, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta esto. Igual, no todos tienen CURP, vamos a copiar estos datos como tal. Esto lo pasamos al cuadro de concentrado de evaluaciones. Aquí pegamos únicamente, aquí, clic derecho, pegar valores, ¿sí? Pegar valores, ¿ok? Ahí está. De una vez en esta parte le vamos a agregar el formato que corresponde para los bordes. Aquí el número progresivo, así de manera rápida y ya de una vez centrado. Recuerden, lo único que nos falta aquí es la curva. Bueno, las materias, cómo vamos a traer estas calificaciones de las materias si ya los tenemos en la base general o en el concentrado? En cualquiera de los dos archivos también realizamos un copiado. ¿Cómo vamos a hacer? Les enseñé hace rato, cuando queremos copiar rangos de celdas no contiguas, aquí por ejemplo los nombres de los alumnos corresponden, no hemos quitado, tampoco agregado, por lo tanto todo en la misma cantidad de alumnos. Y presionando la tecla control seleccionamos de manera no contigua las celdas, le damos control C y como acá, perdón, aquí no es, como acá en este formato no hay, todas las columnas son contiguas, son seguidas, no va a haber ningún problema realizar un pegado especial de valores. Así le damos clic derecho, pegado especial de valores. Como estamos trabajando con decimales, ya nada más aquí vamos a dejar, por ejemplo, en 2 decimales, excepto aquellos que tengan 10. Por ejemplo, aquí ya nos aparece. Para que, para que sepamos identificar en qué celdas tenemos 10 y no vaya así con 10.0, pueden aplicar un formato condicional con un color especial para las celdas que contengan 10. Y cuando, lo vamos a hacer rápidamente, y cuando tengamos uno de esos, pues rápidamente identificar cuáles son aquellas celdas y poder, a ver, nueva regla, y aplicar formato únicamente a las celdas que sea igual a 10. ¿Sí? Y entonces aquí, a ver, la mejor de color amarillo, para que veamos cuáles son esas celdas que contienen 10. Ahí está. Entonces yo ya sé que esta parte pues le tengo que reducir números decimales para que quede así. Y al final, cuando ya esté todo terminado, pues le quito el formato condicional a este rango de celdas para que pueda imprimir. Aquí aplicamos una autosuma para sacar la suma de todas las calificaciones y lo arrastramos hacia abajo. Esto lo arrastramos hacia abajo, igual centrado. Promedio. Aquí nos falta falta agregar una fórmula. Aquí nos pide el promedio pues de la calificación que ya debe tener de acuerdo a la cantidad de materias. Y aquí vamos a agregar una fórmula, por ejemplo, igual, abrimos paréntesis, hacemos clic en este número, que es 41.7, entre la cantidad de materias, en este caso son 5 materias. Le ponemos entre 5, le damos enter. Ya nos aparece aquí el promedio con número. Reducimos decimales a un decimal y arrastramos fórmula hacia abajo y también le aplicamos centrado. Ahí está. Okay, ahí quedó. Esos serían los promedios con número, por eso dejamos aquí esta columna. Y por último acá tenemos que especificar los promedios con letra. Para esta columna o para esta sección debemos de utilizar también la función para la versión 2013, la función buscar V. Si trabajan con Excel
versiones anteriores al 2013, la función es consulta V, ¿sí? Entonces damos doble clic en la fórmula en la función de buscar V. Ahora, el valor buscado va a ser este. Este es el valor que vamos a buscar. Matriz buscar en va a ser lo que tenemos aquí en la hoja 1, donde hemos especificado todos los números. La hoja 1. A partir de pues de la fila 1, todo acá, estas dos columnas ahora sí que hasta la columna 800, hasta donde hayamos terminado. Por ejemplo, aquí nada más llegamos hasta los 602. Ahí está. Es importante especificar que esta referencia que vemos aquí no va a cambiar, siempre va a ser la misma. Por lo tanto, aquí les recomiendo que le agreguen de una vez F4 y acá también F4 en ambas referencias, en A1 y en D602. No va a cambiar, va a seguir siendo la misma referencia. Ahora, para el indicador de columnas donde yo voy a buscar el resultado es la columna 2. Si nos damos cuenta, aparece 8. Aquí recuerden ponerle falso, pero como el valor que tenemos acá no va a coincidir exactamente como tal, ¿sale? Entonces le ponemos verdadero, ¿sale? Así, verdadero. Le damos a aceptar. Porque aquí tenemos un 8, a ver, de acuerdo a los decimales, un 8.333333. Por lo tanto, acá no vamos a encontrar un valor que coincida con 8.333333, pero sí un aproximado. Por eso le vamos a poner ahí, en el último argumento, le vamos a poner verdadero, que no, ahí está, 8.33 nada más. No tiene otros 33. ¿Sí? Entonces, en esta parte, a ver, vamos a reducir decimales nuevamente, así. En esta parte de la función, le ponemos en ordenado verdadero, para que la coincidencia no sea exacta, ¿sí? Ahí está, 8. Si fuese, ahora sí que como aparecen en decimales, y ahora sí, si el promedio va a quedar así con decimales o va a quedar en enteros. Si va a quedar con decimales, va a ser importante, miren, va a ser importante que acá tengamos que especificar, y especificar que diga, por ejemplo, 8.3, ¿de acuerdo? Le ponemos que, le tenemos que poner 8.3. Bienvenida, Esther. Gracias. Aquí está 8.3. Tenemos que especificar eso, pero si vamos a tomar en cuenta únicamente valores ya para los promedios finales, valores enteros, va a quedar así. Acá en esta parte va a quedar así sin decimales y quedaría así. De esta manera. Entonces, ahora sí que aquí les dejo ya esta parte. Si van a reportar calificaciones en decimales, entonces en esta parte, en la hoja 1, va a ser necesario agregar, por ejemplo, aquí, únicamente acá donde dice 4.1, agregar 4.1 y todo lo demás, 4.1. Todos aquellos, modificar todo esto para que nos aparezca como para que aparezca aquí con números decimales 8.3, 8.2, 8.0, por decirlo así, o 7.5, para que nos aparezca tal cual. Necesitamos modificar esta parte y agregarle. ¿Vale? Entonces recuerden que aquí tenemos registrados todos los números para este ejemplo, a partir del 4 hasta el 10, ya nada más aquí va a quedar ya abierto y a consideración si quieren reportar o van a reportar con decimales. Así, por ejemplo, 6.3, aquí le vamos a poner 6.3 y todo acá será 6.3. Y 6.4 y todo acá será 6.4. Y así sucesivamente, ir modificando. O 6.5 y todo 6.5 o 6.6 hasta llegar, por ejemplo,
hasta el 7. Aquí para esto va a ser 7. Aquí tengo un pequeño error. Tendría que ser exactamente 7. Así, para que pongamos acá 7.0. 7.0, 7.0 y acá especificar 7.1 para que nuestro concentrado en esta parte o de este lado aparezca tal cual lo queremos. Para este ejemplo lo dejamos así en enteros y ya nos aparece que automáticamente cuando utilizamos la fórmula o la función buscar, consultar V para versiones anteriores, nos arroje el número. Es más, si acá le cambiamos, por ejemplo, manualmente aquí valores de 10 o calificaciones de 10, si nos damos cuenta aquí automáticamente ya nos arroja, cambia solito. Así va a cambiar si es que lo modificamos para que nos arroje aquí 8.1, 8.2. Entonces nada más esa observación. Ahora, una vez que tenemos ya, por ejemplo, generado aquí el cuadro de 11 columnas o el cuadro de evaluación final, necesitamos generar acá ya de manera así rápida las actas de seguimiento evaluatorio. Para esas actas, lo mismo, para este caso, igual para el ejemplo les mandé también el archivo únicamente pues con los indicadores, son los pequeños indicadores, donde dice carrera, el nombre de la carrera, el REBOE, la fecha, por acá le vamos a agregar así de manera rápida modalidad, abajo de eso examen, debajo de esto asignatura, 2 puntos, docente de la asignatura. Algo que se me está pasando ahorita, se me está pasando docente de la asignatura. Por acá tenemos REBOE, fecha, ciclo escolar, grado y grupo. Ahí está, grado y grupo. Muy bien, ahí está. Aquí arriba es el encabezado. Le voy a poner un letrero que diga que esta parte es el encabezado. Ahí, aquí queda a criterio, ¿no? Criterio libre. Bueno, por acá vamos a especificar de una vez que diga el día tal. A ver, vamos a poner aquí ya las 12 horas, por decirlo así, 12 horas. Se reunió el honorable jurado y procedió a, ya agregamos, efectuar pruebas correspondientes sustentadas por, aquí dejamos un espacio, agregamos alumnos, obteniendo cada uno de ellos la calificación y a continuación, se asienta. Para esto únicamente vamos a hacer un formato y de ahí lo vamos a multiplicar. Aquí va a tener que aparecer la fecha que estamos trabajando ahí en el concentrado y por acá va a tener que aparecer la cantidad de alumnos que están sustentando examen final. Por aquí dejamos la fila vacía, reducimos un poquito. Esto ya son cuestiones de formato. En la fila 2021 vamos a especificar, por ejemplo, el número progresivo en mayúscula. Pues combinamos celdas. Por acá donde dice nombre del alumno, aquí igual combinamos celdas. Nombre del alumno. Y aquí abajo especificamos que tiene que ser primero por apellido materno y nombre. Paterno.
nombre. De esta manera, aplicamos de una vez los bordes. Por aquí especificamos número, calificación con letra y todo lo demás recuerden que ya nada más vamos a ir reutilizando. Y por acá lo de observaciones. Es decir, si ese alumno aprobó en extraordinario o a título. Ahí está. Calificación. Okay. Vamos a meter ahorita, por ejemplo, correcciones ortográficas, lo vamos a hacer rápido. Y agregamos aquí los números consecutivos. Tenemos, de acuerdo a los alumnos que estamos trabajando aquí en el concentrado, son 15 alumnos. ¿Sí? Son 15 alumnos. Para la primera acta aquí va a ser importante, escuchen, va a ser importante hacer referencias a las celdas. No podemos nombrar. Bueno, sí lo podemos hacer, podemos nombrar como alumno 1, alumno 2, pero va a ser mucho nombre. Entonces, aquí va a ser importante hacer referencia, le ponemos igual, nos pasamos al concentrado y hacemos clic en el primer alumno. Como tienen que aparecer también en la misma dirección y hacia abajo, únicamente los arrastramos. ¿Sí? Ya tenemos acá los nombres de los alumnos. Damos esto. Queda ahí, le aplicamos formato especial, es decir, únicamente en contorno y borde en horizontal. Ahora, para la calificación, lo mismo en esta parte, únicamente aplicamos igual, nos pasamos al concentrado y hacemos clic en la primera calificación de la primera materia. Esta primera acta corresponde para la primera materia. Lo que les comenté hace un momento, que se me pasó un dato muy importante y eso ahora se lo voy a mostrar porque lo necesitamos para este formato. Aquí lo mismo, aplicamos bordes externos y letra. Escuchen, podemos copiar la fórmula que tenemos acá. Aquí. Clic derecho, copiar, pegamos acá, pegamos fórmula. Como no cambia, por ejemplo, esta celda y esta referencia se ajusta automáticamente. Y también les comento lo mismo. Si vamos a trabajar así como están decimales, va a ser importante cambiar aquí en la hoja 1, ponerle aquí el 7.0, todo acá todavía está 7.0, pero a partir del 7.1 hay que ponerle el complemento acá, 7.1, 7.1, agregar esto para que nos arroje en esta parte o en las actas cuando haya una calificación de 7.1 como tal. Sí, eso es lo único, ¿de acuerdo? Y también agregamos bordes. Miren, para formar bien las actas de seguimiento evaluatorio, también es importante agregar en esta parte a los docentes. ¿Sí? Por ejemplo, únicamente así, Fernando López Vázquez. Son 5 materias. El primer docente es de la primera materia y rápidamente así. El cuarto docente. De esta manera. Y para la parte de los docentes, esto sí va a ser necesario o va a ser importante nombrar a los docentes, porque estos van a aparecer en las actas de seguimiento evaluatorio.
No vamos a nombrar todo este rango de celdas, sino únicamente la primera que contiene el nombre. Le vamos a poner aquí docen o 12 o doc 1, a ver si nos lo acepta. No, dice que no. Le vamos a poner 12.1 de docente, ahí está. Siguiente 12.2 de docente, el siguiente 12.3, el siguiente 12.4 y por último el docente 5. ¿Sí? Ahí está. Recordemos que para nuestro cuadro de evaluación, las materias están o tienen un nombre especial. Si se dan cuenta, aquí dice mate 1, mate 2, mate 3, 4 y 5, y también las fechas, fecha 1, fecha 2, fecha 3, hasta el 5. Y los docentes tienen nombre. Por acá arriba también es importante, en esta parte, en el encabezado, estos datos, es importante nombrar estas celdas. Por ejemplo, el que dice aquí licenciatura Ingeniería Industrial tiene el nombre de carrera. Aquí le ponemos, vamos a nombrar esta celda como grado, y acá abajo le ponemos, bueno, creo que municipio ya no lo vamos a usar en el acta. Grupo sí, aquí vamos a asignar un nombre, le vamos a poner GPO, grupo. Modalidad, le vamos a poner modal, a ver si nos lo acepta, así nos lo aceptó. La zona, así como es zona, turno, le ponemos turno, igual aquí le ponemos REVOE, fecha REVOE, F REVOE le vamos a poner, F REVOE, y por último, ciclo escolar, CESC, CESC 3 le puse, ya así que se vaya. Porque aquí en el acta vamos a tener que hacer referencia a esos nombres. Por ejemplo, aquí ya tenemos ingeniería industrial, que tiene como referencia igual a carrera. Modalidad, recuerden que le pusimos igual a modal, aquí está. Le damos enter. Examen, aquí no nombramos nada porque recordemos que algunos datos van a ser constantes, no van a cambiar. Le vamos a poner aquí, le vamos a escribir directamente ordinario, examen ordinario. Asignatura, aquí le vamos a poner igual a mate 1. Esto es para la primera materia. El docente, recuerden que nombramos a los docentes, las celdas que lo contienen como 12.1. El primer docente va o da la materia de introducción a la ingeniería. REVOE, recuerden que nombramos una celda que se llama REVOE, otra celda que se llama FREVOE, ciclo escolar, le puse por ahí. Si nos aparece así como tipo número, recuerden únicamente cambiarlo a fecha de REVOE, a fecha, ¿okay? A formato fecha. Ciclo escolar, le puse aquí CESC, tiene CESC 3. Igual a grado, ahí está, igual a GPO de grupo, ahí está, ¿ok? Por acá abajo dice el día, necesitamos aquí especificar la fecha. Fecha 1 es la fecha de la primera evaluación de la primera materia, es decir, estoy hablando de esta celda del 18/01/2021, por lo tanto, cuando hago referencia a esa celda, si me aparece así en el número, debo de cambiar únicamente a un formato de fecha corta, para que me aparezca así, lo resalto, y acá dice sustentada por, ¿sí? En esta parte podemos utilizar una, una fórmula, una fórmula para contar todas las celdas acá que estén ocupadas, o únicamente hacer referencia a este número que tenemos acá al final del alumno. Como son progresivos, sí son progresivos, lo más fácil es hacer referencia aquí igual, hacemos clic en el 15 y ya le damos enter para que nos muestre así, por 15 alumnos. Nada más que debemos de tener en cuenta ahí, si eliminamos algunas filas del acta, pues obviamente se va a modificar esto, ya nada más deben de observar ese detalle. Entonces, ya tenemos esto, y bueno, aquí al final, para cerrar el acta de seguimiento evaluatorio, más o menos a esta altura le vamos a tener que agregar esta leyenda.
esta acta autoriza, y aunque así que quede un poquito espaciado, aquí ya hacemos referencia a al número que tenemos acá, autoriza 15 pruebas, un total de, lo que le agregamos un poquito de espacio, con un total de, lo mismo hacemos referencia de 7, por ejemplo, si hay un alumno que tiene reprobados, va a ser necesario o importante aquí utilizar una fórmula o una función que nos permita arrojar específicamente a aquellos alumnos. Y para eso, en esta parte vamos a utilizar una función que se llama contar sin. Contar sin, seleccionamos el rango, que sería esto, el rango de calificaciones. Ahora el criterio. Dice, autoriza a 8 alumnos, por decirlo así. Aquí el criterio tiene que ir entre comillas. Recordemos que la calificación aprobatoria tiene que ser así, mayor que 6.9. Así, porque ya el 7 es aprobatorio. Entonces, después del 6.9 sigue el 7. Mayor que 6. Le ponemos así, mayor o igual que 7, para que no haya problemas. Cerramos paréntesis. Ya tenemos acá, nos damos cuenta, hay 10 alumnos aprobados de 15. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 de 6, aquí hay otros 6, aquí hay un 4, 7 y un 5. Le agregamos alumnos aprobados y especificamos aquí abajo, a ver qué es lo que dicen en el chat. Sí, aquí es lo que estamos especificando en esta parte, cuando son 15 alumnos, pero no los 15, o sea, sí los 15 presentaron, pero no todos aprobaron. Por eso, por ejemplo, acá arriba especificamos, dice, efectuar las pruebas correspondientes sustentadas por 15 alumnos, que a continuación se detalla la calificación que obtuvieron. Pero recuerden que en el taller anterior dijimos que la calificación aprobatoria era de 7. Entonces, por eso aquí dice, esta acta autoriza 15 pruebas con un total de 10 alumnos aprobados. Y aquí debemos de especificar con otra función parecido a esta, que está aquí. Le vamos a poner y la función contar si, seleccionamos el rango, coma, y entre comillas el criterio, le vamos a especificar aquí, y ahora va a ser menor que 7. ¿Ok? Todos aquellos alumnos que hayan sacado menos de 7, aquí está. Entonces ya nos arroja aquí o nos cuadra que 10 alumnos aprobados y 5 reprobados, pues da un total de 15 alumnos. ¿De acuerdo? Ahí está. 5 no aprobados. Por último, acá le agregamos a las 14 horas del mismo día y para constancia en los miembros del honorable jurado. Y ya aquí abajo, aquí en esta parte, ya agregan ustedes la firma pues del presidente, del vocal, o de quienes vayan a aplicar o quienes hayan aplicado esa evaluación o la evaluación de esta materia. Entonces, miren, también una vez que armamos la primera acta de seguimiento evaluatorio, todo lo demás ya nada más es cuestión de duplicar. Por ejemplo, son 5 materias. Aquí nada más hacemos un clic sobre la hoja, un clic sostenido mientras presionamos la tecla control, soltamos el clic y se duplica.
Ya nada más le cambiamos aquí la terminación, en vez de 3, que sea hoja 4, y carrera va a seguir siendo la misma, el examen ordinario va a seguir siendo la misma. Ahora, en vez de mate 1, va a ser mate 2, igual va a ser docente 2, Revoya sigue siendo la misma, ciclo escolar el mismo. Ahora, el día, en vez de fecha 1, va a ser fecha 2, y en esta parte, la lista de alumnos va a seguir siendo el mismo. Ahora, la columna para la materia de administración que se encuentra aquí está en la columna E. Por lo tanto, para esta acta ya no va a ser D15, va a ser E. Es lo único que le voy a cambiar, le voy a poner E, arrastro esto hacia abajo y automáticamente se actualiza. Si se dan cuenta, lo de abajo también se actualizó automáticamente. Dice, sustentada por 15 pruebas, o sea, por 15 alumnos, 14 aprobados y 1 no aprobado. Por aquí debe de estar uno que haya sacado menos de 7. Ahí está, 6.7. Automáticamente se actualizó. Entonces, lo mismo hacemos aquí. Duplicamos, renombramos acá al final, únicamente le cambiamos a 5. Para esta parte ya va a ser mate 3, docente 3, fecha 3, y esta parte de la calificación ya no va a ser E, va a ser F. Cambiamos únicamente eso y lo arrastramos hacia abajo, y si nos damos cuenta ya automáticamente eso también se ajusta, y así le seguimos duplicando esta hoja. Cambiamos nada más el nombre, o pueden aquí renombrar y ponerle tal cual como se llame la materia, pero para que esto lo puedan reutilizar para otros semestres, para otras carreras, les recomiendo que lo dejen así, hoja 3, hoja 4, hoja 5, ya nada más va a depender la cantidad de materias que tengan, ¿sí? Lo mismo acá, en vez de 3 va a ser 4, docente 4, fecha 4, ahí está, y bueno, aquí en vez de F va a ser G. Cambiamos y arrastramos hacia abajo. Ojo, también por acá me está faltando un dato, miren. En la fecha acá dice el día 18/01/2021, normalmente esta fecha tiene que ir personalizada para que aparezca como tal una fecha larga. Así, le ponemos fecha larga, ese es el formato, lunes 18 de enero de 2021. Para todos los demás, que aparezca así personalizada la fecha larga. Es el detalle que se me estaba pasando. Todo lo demás, así de esta manera. Fecha larga. Y bueno, ya nada más nos falta la última materia. Ya está. Ahora, si nos damos cuenta aquí al final, ya dice 15 pruebas autorizadas, 15 alumnos aprobados y 0 reprobados. ¿Por qué? Porque todos tienen arriba de 7. 7 o arriba de 7. Ahí está. Entonces, automáticamente se actualiza. Recordemos que aquí únicamente es cambiarle a fecha larga, el formato de fecha larga. Ahí está. Y ya la materia es 4. Y por último, la última materia, que es la materia 5. De esta manera, dice hoja 5, perdón, es hoja 7. Ahí está. Y la materia aquí va a ser materia 5, docente 5. El único que cambiamos, fecha 5. Ojo, y acá, en vez de G, en la columna H, y auto rellenamos. Ahí está. Aquí también automáticamente se actualiza porque cuenta de acuerdo al cumplimiento de los criterios. Y entonces, una vez que tenemos esto armado, para todo lo demás ya nada más copiamos los archivos y los personalizamos de acuerdo a la carrera que lo queremos